Hace unos días, la cantante y actriz Lolita Cortés, quien participaba en el reality La Granja VIP, decidió abandonar el proyecto. Se mostraba visiblemente alterada, angustiada y desorientada. Dentro de la producción se habló de episodios de claustrofobia y de crisis emocionales recurrentes. Lolita, quien en su momento fue juez en distintos programas de talentos, se ganó el nombre de la Jueza de Hierro, por su disciplina y fuerte crítica hacia los participantes de dichos programas. Las lágrimas al rato. Arriba, arriba, vámonos. ¡Vámonos! Y si quieres llorar, lloras en el camerino, lloras en la casa. Aquí no. Aquí papelitos así, no. Pasamos con una persona que estábamos hartos de que cada fin de semana armar un panchito de que me voy y no me voy. Sabías a lo que te exponías. Esto generó mucha controversia en el público, pues lo que ella solía criticar fue lo que la llevó a abandonar el programa. Pero detrás de esa salida hay una historia mucho más amplia. Y hay gritos. ¿El abusador es tu papá? Sí, claro. Mi madre me dijo, Lola, estás muy gorda. Empecé a bajar de peso. Para el 90 yo ya estaba en 38. Para abrazar a mi madre abrazabas a un árbol. No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Esta es la historia de Lolita Cortés. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video. Espero que estén muy bien. Y bueno, hace unos días fuimos testigos del episodio de ansiedad que vivió Lolita Cortés durante la transmisión del programa La Granja VIP mientras abandonaba la competencia. Esto desató muchas críticas en el público, quienes mencionaban la incongruencia de Lolita, quien en su momento llegó a juzgar fuertemente a muchos participantes de programas como La Academia, Mira quién baila, Las estrellas bailan, etc. Pero muchos otros resaltaban su lado humano y mencionaban que Lolita, quien ha tenido problemas de salud mental, había llegado a su límite frente a millones de espectadores. Pero detrás de esa salida hay una historia mucho más amplia. Lolita Cortés no es una celebridad improvisada, sino una de las figuras más consistentes del teatro musical en México. Esa imagen es el resultado de décadas de formación bajo estándares de perfección. Por eso su renuncia generó tanto debate. El público no estaba acostumbrado a ver a Lolita Cortés como alguien vulnerable. El formato de La Granja VIP, que consta de encierro, aislamiento, trabajo físico constante y exposición mediática total, se basa en observar cómo las personas reaccionan ante la presión. El objetivo no declarado, pero que todos sabemos del programa, es provocar conflictos, generar controversias y crear tensión entre los participantes. Para un perfil como el de Lolita, acostumbrada a controlar cada detalle de su entorno y desempeño, ese tipo de ambiente podría ser muy desafiante. Lo que para el público fue un momento televisivo, para ella pudo haber sido una experiencia de colapso real. Y para poder entender más a profundidad lo que sucedió, primero necesitamos saber quién es Lolita Cortés. Dolores Vanessa Cortés Jiménez nació el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, en el seno de una familia con una fuerte herencia artística. Su madre, Dolores Jiménez, fue una conocida cantante. Su padre, Ricardo Cortés, un también conocido actor de teatro y televisión. Tiene una hermana llamada Laura Cortés. Por el lado materno, es sobrina nieta de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más importantes de la música mexicana. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Desde muy pequeña estuvo rodeada de música, ensayos, cercanía con el arte, trabajo, disciplina y talento. En su casa constantemente se hablaba de preparación y profesionalismo. Lolita ha contado en varias entrevistas que no recuerda un solo momento de su infancia sin estar vinculada al arte. Esa familiaridad con el escenario la llevó a iniciar su formación musical desde antes de los 10 años. Su padre era alcohólico y Lolita ha declarado que podía llegar a ser sumamente violento y que solía agredirla a ella y a su hermana físicamente. Ha contado que durante su infancia fue víctima de agresiones físicas que su padre usaba como castigo. Eran episodios frecuentes y normalizados, acompañados por un ambiente de miedo y silencio. El abuso era... Ahí te va un recuerdo. Tengo mezclilla enfrente y se hace así. Y hay gritos. Y me dijo, porque esta persona las agarraba del cabello y les hacía así. Hubo muchas cosas así. Salimos de gira con él, mi hermana y yo. Fueron 7 días. De infierno. De acuerdo a sus declaraciones, su madre, quien además era fisicoculturista, era muy controladora y solía cuidar mucho su físico y también el de Lolita.
Constantemente le cuestionaba sobre su apariencia, su peso, su forma de vestir, qué comía, qué hacía, etc. Fue una infancia de así vas a salir vestida, así vas a salir maquillada. ¡Madre de Dios! Era una constante durante mi infancia y mi adolescencia. Dolores, cuídate el cabello. Dolores, no te vistas así. Dolores, ten cuidado. También ha mencionado que su mamá nunca fue cariñosa con ella. Mi madre no fue una persona cariñosa. Para abrazar a mi madre abrazabas a un árbol. Te abrazaba igual que un árbol. No abrazaba. Los 3 últimos años hacía así. Gracias, Dolores. Su madre, a diferencia de su padre, ejercía un tipo distinto de control. Su padre lo hacía por medio de castigos y agresiones físicas. El primer día le escribimos una carta a mi mamá creyendo que iba a llegar a su casa para que viniera por nosotros. Mi papá cachó la carta, nos puso un buen castigo. Pero su madre era estricta, enfocada en el aspecto físico y el autocontrol. Dolores, esta canción la podrías cantar de esta manera. Sima, Dolores, esta canción necesito que la cantes. Sí, está bien. A mi mamá nunca le gustó cómo canté. Siendo niña, para ella era un sufrimiento escucharme cantar. Como mencionamos, ella no le demostraba amor. E inclusive, Lola ha contado que su madre falleció sin decirle nunca si había cumplido o no con sus expectativas, que era algo que Lolita siempre buscó lograr. Ella se fue sin yo saber si yo había dado el ancho. Nunca me dijo que yo había cumplido sus expectativas, nunca. Y siempre sale al escenario esperando cumplir sus expectativas. También menciona que constantemente invadía su privacidad, revisando su diario personal para enterarse de lo que pensaba o hacía. Cuando Lolita se enteró que su madre leía su diario personal, decidió aprenderse el abecedario en orden numérico para escribir sus pensamientos codificados y evitar que ella los leyera. Nunca fui amiga de mi madre en la adolescencia, jamás. No nos hablábamos, lo menos posible. Yo tenía un diario, escribía un diario. Un día mi mamá lo leyó y entonces me aprendí el abecedario en números y empecé a escribir mi diario en números. Fue una niña que aprendió desde muy temprano a proteger sus emociones. En una ocasión, después de una actuación, su madre le dijo que se cubriera el cuerpo porque estaba muy gorda. A partir de ese comentario, comenzó a restringir su alimentación de forma extrema, hasta desarrollar un trastorno alimenticio, llegando a pesar tan solo 39 kilogramos. Bajé de un escenario, estaba yo cantando a los 16 años. Mi madre me dijo, Lola, Dolores, no te vuelvas a quitar el saco, estás muy gorda. Eso para mí me marcó. Empecé a bajar de peso. Para el 90, 91 yo ya estaba en 38. Era yo una adicta al ejercicio. Padecí de anorexia. Recuerdo a aquella ginecóloga cuando me pesó y vimos 38 kilos. Para mí fue como, ¿qué? ¿30 qué? Y algo que me llamó mucho la atención es que a su hija le dice pelota de cariño. Esto porque cuando era una bebé de menos de un año, el doctor le dijo que tenía sobrepeso, por lo que a partir de ese momento comenzó a llamarla pelota por su gordura a manera de broma. Porque la niña tiene un sobrepeso terrible. Pesa lo que un bebé de un año. Y yo... Pobre niña, que es niña, está gorda, va a entrar a dieta, ahora le falta la menstruación y sin novio, chingó a su madre la niña. Y le empecé a decir, mi pelota, miren a mi pelota, y mi mamá, Dolores, no le digas así a la niña, se llama Dariana. ¡Ay! Su trastorno alimenticio pudo haber sido una manifestación de la búsqueda de control en medio de un entorno impredecible. La anorexia, más que una obsesión estética, suele ser un intento inconsciente de recuperar dominio o control sobre algo propio cuando el entorno te lo quita. Ese contexto explica su necesidad posterior de extremo orden, perfección y disciplina. Inclusive la propia Lolita ha mencionado tener un tipo de manía por tener absolutamente todo en completo orden, desde la limpieza de su hogar, el acomodo de sus zapatos, sus libros, etc. Pero siempre estoy con el spray, con mi y limpiando todo. Amo ordenar mis zapatos en orden alfabético junto con las películas y los libros catalogados dependiendo de si estas novelas han sido películas o no, si estas películas son de tal autor. Eso lo tengo y nadie lo puede tocar. Su primera obra de teatro fue a los 9 años, cuando participó en Anita la huerfanita. Bueno, pues a mí también. Sé que hay sol mañana, dime cuándo. A los 12 años, en 1982, participó en el programa Juguemos a Cantar. Lolita interpretó la canción Don Quijote y Sancho Panza, con la que llegó a las finales y obtuvo reconocimiento por su voz y su presencia escénica. Ese evento marcó su debut ante el público nacional. La experiencia le dejó 2 aprendizajes que posteriormente definirían su personalidad profesional. 1. Que el talento se premia si se acompaña de perfección.
Y 2, que el aplauso puede convertirse en una forma de aprobación afectiva. En su adolescencia comenzó a estudiar canto, danza y actuación de manera formal, y a los 14 años ingresó al mundo del teatro musical. Lolita ha mencionado que estudió hasta la secundaria y recuerda que su madre le decía que estaba harta de la escuela de Lola. Pues la verdad es que yo me di cuenta que tenía que haber seguido estudiando porque todos estaban haciendo exámenes para la preparatoria, menos yo. Y entonces le pregunté a mi mamá que si iba yo a ir a la prepa. Me dijo, olvídalo, Dolores, estoy harta de la escuela. Ser parte de una familia artística significaba estar bajo comparación y exigencia constante, ya que su madre era una intérprete reconocida. Me voy de aquí. Su padre, un actor con carrera estable en televisión. Nadie tiene la culpa, Lucy. Si se muere, yo también voy a morir. Y sin olvidar a su abuelo José Alfredo Jiménez, considerado una de las figuras más importantes de la música mexicana. Ella posiblemente sentía que debía estar al nivel. Lolita no solo heredó la vocación, sino también la carga del legado, y buscaba constantemente la aprobación de su madre y su familia. Siempre he tratado de enfocar mi carrera a través de los ojos primero de mi madre, de mi familia. Desde temprana edad, ella debía demostrar que no era la hija de, sino un artista con mérito propio. En ambientes familiares de alto nivel profesional, los niños aprenden que ser amables o espontáneos no basta, hay que ser sobresalientes y disciplinados. A diferencia de otras figuras emergentes de su generación, Lolita no basó su carrera en la televisión o en la música, aunque sí llegó a intentar incursionar como cantante de música pop, lanzando más de 5 discos que no obtuvieron el éxito deseado. Y quiero aprender a volar contigo. También actuó en televisión, participando en series como Papá Soltero, Mujer Casos de la Vida Real, Pobre Juventud, Chispita, etc. Nos queremos y eso es todo. Ven, acompáñame a escogerle algo, ¿sí? Realmente su carrera siempre estuvo principalmente enfocada en el teatro, un medio más exigente pero también menos visible. El teatro demanda disciplina y resistencia, cualidades que ella desarrolló desde niña. En los años 80 la televisión acaparaba el interés popular, pero el teatro seguía siendo un espacio de prestigio. Ser parte de ese mundo significaba pertenecer a una élite artística que debía sostener altos estándares de calidad. La infancia de Lolita Cortés está marcada por la construcción de identidad a través del rendimiento y control. Su entorno reforzó la idea de que el cariño, el respeto y la estabilidad se obtienen al cumplir expectativas. Esa estructura interna puede crear una personalidad perfeccionista y autoexigente, con baja tolerancia a la frustración y dificultad para aceptar el error. Su trastorno alimenticio no fue un episodio aislado, sino posiblemente un síntoma de un sistema basado en el control en donde ella creció. Y esa necesidad de controlar, desde su cuerpo hasta su entorno, permanecería a lo largo de toda su carrera. Creo que comprender estos orígenes es fundamental para analizar su posterior colapso en la granja VIP. Y bueno, durante la década de los 80, Lolita Cortés enfocó su carrera hacia el teatro musical, un género que en México exigía preparación vocal, disciplina y resistencia física. Su perfil encajaba perfectamente, era metódica, exigente y tenía una voz muy poderosa. A finales de esa década se integró al elenco de obras como Vaselina y Peter Pan. Estas producciones la consolidaron como una figura importante en el teatro musical. Compañeros de trabajo de la época la describían como una actriz que llegaba antes que todos, que revisaba coreografías hasta perfeccionarlas y corregía incluso los movimientos del elenco si algo estaba fuera de tiempo. La precisión era su marca personal. Durante su adolescencia, marcada por años de control y exigencia familiar, Lolita decidió revelarse como una forma de recuperar su identidad personal. En entrevistas ha contado que comenzó a raparse, tatuarse y alejarse de la religión, no por moda, sino más como un acto de autonomía frente al sistema familiar que había definido cada aspecto de su vida. Dolores, tienes que cantar bien. No me gustó, no me gustó, no me gustó. Durante los 20s yo mandé al diablo a todos. Empecé a vivir con mi pareja. Sabía que eso le iba a dar en la torre a mi familia, porque eran súper cuadrados. Tuve hijos y no los bauticé para darle en la torre a mi familia. Me empecé a tatuar, me rapé. Todo lo hice con tal de darle en la torre a mi familia. Era muy anarquista. Mi educación fue tan estricta, tan rígida. A los 20 años me tatué, a los 20 años me rapé, a los 20 años dejé de hablar. Ella explicó que necesitaba liberarse del control materno y de la moral estricta que le habían impuesto. Dijo que necesitaba rebelarse para poder ser ella misma. Yo lo necesitaba. Necesitaba marcar un alto.
necesitaba decirle, hey, esta soy yo. O sea, no puedo ser tú. No porque sea una persona que esté completamente tatuada, quiere decir que soy una persona que soy mala, en este sentido de hacer daño a los demás. No. En 1997 protagonizó la versión mexicana de La Bella y la Bestia con Disney. El montaje fue un éxito en taquilla y en críticas, y su actuación le valió el reconocimiento como una de las mejores voces femeninas del teatro musical en México. Y en ese momento la prensa empezaría a llamarla la reina de los musicales, un título que ella llegó a considerar una responsabilidad más que un halago. ¿A quién se le ocurrió? Yo lo leía y era como, ¿por qué dicen eso? ¿De qué hablan? ¿Por qué lo dicen? Y entonces empecé a sentir un peso encima de los hombros porque sabía que tenía que salir al escenario y demostrar que lo que ellos veían en mí era realidad. Lolita trabajaba jornadas extenuantes en los escenarios, ensayando de día y actuando de noche. Esa dinámica sostenida por años comenzó a generar un desgaste físico y emocional que ella no reconocería sino hasta mucho después. Durante esta etapa, Lolita también vivió una serie de experiencias personales que marcarían su desarrollo emocional. En entrevistas mencionó que se enamoró de su hermanastro Sergio Romo. Durante su adolescencia, su padre engañó a su madre con Alma Muriel, una reconocida actriz de cine, teatro y televisión, razón por la cual sus padres se separaron. Cuenta mi padre y mi madre que se separan porque mi madre regresa de una gira y encuentra a mi padre con Alma Muriel en la casa y dice, bueno, pues yo creo que esto pues ya definitivamente se acabó, ¿no? Tiempo más tarde, su padre y Alma Muriel contraerían matrimonio. Alma era madre de Sergio Ramos, hijo de una relación anterior, lo cual convertía a Sergio en el hermanastro de Lolita. Esto quiere decir que no eran hermanos sanguíneos, sino que estaban emparentados por el matrimonio de sus padres. Alma ya tenía un hijo previo que se llama Sergio. A mí me gustaba mucho mi hermano cuando yo era muy niña. Ella cuenta que desde muy pequeña sentía atracción por Sergio, aunque dejaron de verse por más de 12 años. Pero un día, ya siendo adultos, se reencontraron e iniciarían una relación sentimental. Nos dejamos de ver 13 años de la vida, me lo encuentro en una gira en Queplantón y dije, wow, vamos a divertirnos un rato. Y terminamos siendo pareja. La relación fue bastante controversial debido al lazo familiar, y de ella nacieron 2 hijos, Dariana y Mariano, a quienes ella llama Pelota y Balón. Lolita ha hablado abiertamente de esta historia, explicando que ambos crecieron juntos y que el vínculo surgió años después de haber dejado de verse. Y aunque estuvieron juntos alrededor de 10 años, la pareja terminaría separándose, siendo Lolita la que tomaría esta decisión. Nos dejamos de conocer, nos dejamos de interesarnos, se acabó el interés porque empecé a bajar de 42 a 40 kilos viviendo con él. Algo no me está funcionando en el matrimonio, que estoy dejando de comer, es como si me estuviera castigando. Durante este periodo fue diagnosticada con trastorno de ansiedad y comenzó un tratamiento médico. A los 30 años me separo, me hice cargo yo de mis hijos, me hice cargo de mí, empecé yo a forjar un carácter. Y cuando descubro que tengo trastorno de ansiedad, ustedes no saben lo que para mí significa la medicación. Significa una calidad de vida, porque mi trastorno de ansiedad me lleva al suicidio. Pero sí tengo un trastorno y eso yo estoy medicada hace 10 años y se llama trastorno de ansiedad. Y aunque Lolita presentaba problemas graves de ansiedad desde su infancia, ella no sabía lo que le ocurría hasta que fue diagnosticada durante su separación. La primera vez que toqué un hospital por un ataque de nervios tenía 9 años. Ser madre cambió su estructura de prioridades, pero también aumentó la presión. En entrevistas ha reconocido que trabajaba sin descanso para sostener a su familia y que la maternidad llegó en una etapa de gran exigencia profesional. El escenario era su fuente de ingresos, su exigencia y su refugio emocional al mismo tiempo. Su reputación como artista disciplinada crecía junto con una imagen pública de carácter fuerte. En el entorno laboral se le consideraba exigente hasta el extremo y fuera del escenario se le veía como una mujer reservada, poco accesible y de humor cambiante. En el caso de Lolita, la ansiedad quizá no fue el origen del problema, sino la consecuencia de una vida estructurada alrededor del deber. Ser buena hija, ser buena artista, ser buena madre, etc. Y cuando esa estructura se rompió, tras su separación, su maternidad y la sobrecarga laboral, emergió todo lo que había evitado procesar durante años. El ascenso de Lolita Cortés no puede separarse de su historia familiar. El teatro le ofreció estructura, reconocimiento y la posibilidad de controlar cada detalle, algo que su infancia no le permitió. Para alguien con antecedentes de violencia y vigilancia constante, un entorno regido por las reglas claras se convierte en una forma de seguridad. Sin embargo, cada éxito aumenta la presión por mantener o mejorar el nivel.
En 2002, TV Azteca la invitó a participar como jueza y mentora en La Academia, un reality musical que mostraba el proceso de formación y competencia entre nuevos cantantes. Lolita rápidamente destacó por su estilo directo y también por su intolerancia ante la mediocridad. No tenía filtros, si alguien cantaba mal, lo decía directamente y sin rodeos. En poco tiempo, la prensa la bautizó como la jueza de hierro, por su forma autoritaria y fuerte para juzgar a los participantes. A ver, ha sido terrible. Me pareció detestable. No solo deleznable. Gracias. Para ella la disciplina era un valor moral y la falta de preparación una falta de respeto al público. En poco tiempo Lolita Cortés dejó de ser vista solo como maestra o actriz. Se convirtió en símbolo de exigencia y autoridad femenina, lo cual generó reacciones divididas. Algunos la admiraban como ejemplo de profesionalismo, otros la tachaban de déspota y agresiva. Uno de los momentos más recordados de su paso por la academia ocurrió durante la cuarta generación con la concursante Yolette Hernández. Yolette era una participante conocida por desafiar las reglas del programa. Lolita, que representaba la disciplina absoluta, se convirtió en su contraparte directa. Lolita criticaba su falta de disciplina, su falta de preparación y su actitud de rebeldía frente a las autoridades del programa. No puede haber algo más simple que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando. Quiero pedir a todos nuestros televidentes, pido por favor que dejen de votar por ella porque está ocupando un lugar que no merece. Gracias. Pero Yolette no se quedaba callada y respondía con sarcasmo defendiendo su derecho a ser auténtica. Demasiado tarde para cambiar ahora que yo elijo para mí. Creo que hace falta muchísimo por estudiar, incluso con una canción tan boba como esta, honestamente. No, pues es que vocalmente no pudimos, pero no sé. Oh, Dios. Gracias, entendí. Gracias. Cada enfrentamiento subía el rating y dividía al público. No puedes portar un traje de charra. Lo siento. Puedo portarlo porque soy de Jalisco y gente que no canta se lo pone. ¿Por qué piensas que están votando por mí? ¿Por qué piensas tú? Te pregunto. Por lástima. Me gustaría que me aclararas qué fue lo que hice tan mal. Yolette, no cantas. Y lo decimos en esta academia, algo que decir. No tengo nada que decir, gracias. Si me voy por decisión propia, no porque me lo digan ustedes, ¿ok? Y si me quedo también. Me da flojera discutir contigo ese punto. Yo creo que flojera debería de tener mucho más el señor Gabito de estar aquí sentado, escuchándote cantar. Pues que se levante y se vaya, entonces. No, la que se debe de ir es otra. Yolette. Ay, no lo puedo creer. Estos enfrentamientos entre ambas fueron televisados semana tras semana, convirtiéndose en uno de los puntos más altos de rating en la historia del programa. Jamás esperé que alguien me fuera a contestar. Y me contesta la niña. Y entonces, pues le contesto. Pues me ha contestado, pues le contesto. En esa época, nuestro productor lo llaman porque esto es un hitazo. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Pues yo le dije que se fuera porque no sabe cantar, pero no se preocupe. A partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito. Me dijo, no, te tienes que seguir por ahí, Lola. Tú ya no puedes bajar de ahí. Dije, en la que me acabo de meter. Y fue así como los productores le pidieron que creciera aún más el personaje de jueza autoritaria. Y así cada vez sus críticas eran más fuertes. Algunos la acusaban de humillar a Yolette. Otros consideraban que solamente decía la verdad. El caso se convirtió en fenómeno. Miles de personas comenzaron a debatir sobre la crueldad o la honestidad de la jueza. La tensión llegó a tal nivel que productores tuvieron que intervenir en repetidas ocasiones para evitar que los enfrentamientos se salieran de control. Y por lo que he podido ver, terminó repitiéndole a los participantes del reality lo mismo que su mamá le decía a ella. 10 veces dijo no me gustó y más de 20 veces dijo no me gustó y caramba, tengo 18 años, 19, espérate, o sea, estoy tratando. Es que yo estoy haciendo lo que puedo. Esto es todo lo que puedes, ¿no te da vergüenza? Esto es todo lo que puedes. No es echarle ganas. Ni en ningún lugar en el mundo, artísticamente, es que le echo ganas. No, pero pareciera que aquí estamos atorados en una mediocridad de le echó ganas. Inclusive repetía lo que su madre decía sobre su peso. Por ejemplo, en esta entrevista, cuando habló de su hermana. Mi madre me dijo, Lola, estás muy gorda.
Eso para mí me marcó. Estaba mi hermana con este sobrepeso, además, ella tiene un arete. Bueno, estaba mi hermana con este sobrepeso, les repito que era abominable, pobrecita. Creo que empezó a repetir patrones sin darse cuenta y a tomar actitudes que la lastimaban en contra de otros. Llegó el punto en que el personaje comenzaba a afectarla en la vida real, llegando a ocasionar discusiones e inclusive a motivar a la gente a gritarle cosas en la calle. Y el día que Yolette finalmente abandonó la competencia, Lolita tuvo que pedir apoyo porque tenía miedo que le hicieran algo. Y la mamá bajaba y me gritaba de cosas ahí, la pasaban cargando. ¡Hija de su flipes, Yo solamente quiero decir que la señora Cortés se sale porque no es digna de escuchar una señorona como yo. Los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá, era una locura. Entonces nos sacaban con escolta para que no nos fueran a hacer daño. Sacan a esta chica de la academia, que estamos aterrados de miedo, mi madre, mis hijos y yo. Estaba tan asustada. Te paraban los coches y me gritaban de coche a coche, chinga tú, eres una... De coche a coche. No por redes, no escondiditos atrás de una foto, no, frente a frente. Incluso ha mencionado que eran los mismos productores los que buscaban llevar al límite a los concursantes, porque sabían que eso aumentaba la audiencia. Y es algo muy similar a lo que sucede con la Granja VIP, la Casa de los Famosos, Big Brother, etc. Ella continuó participando en otras temporadas y programas similares como Bailando por un Sueño, Desafío de Estrellas y México Tiene Talento, siempre con la misma fórmula: exigencia, disciplina y un estándar técnico inquebrantable. Su reputación de mujer fuerte ya no era una percepción, se había convertido en una marca. Pero detrás de esa figura implacable, la persona real comenzaba a desaparecer, y con el tiempo el personaje se volvió más grande que la persona. Y aunque Lolita afirma que la jueza de hierro no era un personaje, sino que era ella misma, en un comienzo parece ser que así era, pero con el tiempo el papel de la jueza se saldría de control y se iría comiendo poco a poco a Lolita. ¿Por qué la gente excusa mi honestidad con un personaje? No es un personaje, esa soy yo. El papel de la jueza de hierro le dio fama, pero también la confinó dentro de un molde. Y es que Yolette no fue la única persona que llegó a juzgar de esta manera. En su momento también tuvo problemas con Yuridia, el actor Sergio Goyri, Paco de Miguel y distintos participantes y famosos. Espérate que estoy hablando, cállate. Yo podría estar dando una función en el teatro y no perder mi tiempo. Pues déjenme les digo que estas críticas no son nada. Y si quieres llorar, lloras en el camerino, lloras en la casa. Aquí no, aquí papelitos así, no. ¿Le parece que no se puede? Se puede montar. Por favor. No. Yo no soy Amanda Miguel, ni soy Valeria Lynch. Yo soy Yuridia. No puedes ser como ellas. Ay, no llores, por favor. A ver, ponte bien. En serio. ¿Qué tanto lloriqueo ya? Paren de llorar. Pasamos por una persona que estábamos hartos de que cada fin de semana armar un panchito de que me voy y no me voy. Sabías a lo que te exponías. No sé cuáles sean tus problemas, pero estamos cansados de ese tipo de gente. Las lágrimas al rato. Arriba, arriba. Vámonos. Vámonos. En una entrevista admitió que en esa época se sentía atrapada. Yo no podía mostrarme vulnerable porque me lo iban a cobrar. Si un día lloraba, al siguiente decían que estaba débil, así que decidí no llorar. Incluso llegó a mencionar que ya no quería ir a los programas. Ya no quería ir. Iba a la fuerza. La etapa televisiva de Lolita Cortés representa la consolidación de su personaje. Ella debía mantener una imagen impenetrable, incluso si eso implicaba reprimir emociones genuinas. La jueza de hierro fue su escudo, pero también su prisión. Años después, en su salida de la Granja VIP, esa máscara finalmente se rompió frente a las cámaras que le habían ayudado a construirla. En 2019, poco antes de la pandemia, empezó a presentar problemas de salud que atribuyó inicialmente al cansancio. Durante los meses de confinamiento en 2020, sin presentaciones ni producciones teatrales, la falta de ingresos y la incertidumbre económica la afectaron profundamente. Y es que además de no tener ingresos, Lolita tuvo un problema con un socio, quien la traicionó y la llevó a perder todo, incluida su casa y sus ahorros. Incluso tuvo que desalojar su hogar por falta de pago de renta durante más de 6 meses. A esto se le sumaría la súbita pérdida de su madre, lo cual la afectó muchísimo emocionalmente. Durante ese periodo también se agudizó su trastorno de ansiedad y los síntomas habían regresado con fuerza. En 2023, Lolita Cortés reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama.
Ella misma lo hizo público en entrevistas explicando que fue detectado de manera temprana y que debió someterse a una mastectomía. Su enfermedad la obligó a detenerse y replantear prioridades, pero por fortuna lograría superarla. Y así fue como recientemente Lolita Cortés aceptó participar en el reality La Granja VIP. A simple vista el formato parecía una oportunidad para mostrar una faceta más relajada y cercana de la actriz. Y en un comienzo así fue, pero para Lolita el encierro representó mucho más que un juego televisivo. Al parecer se convirtió en un detonante para su ansiedad. Y en los primeros días Lolita se mostró entusiasta, positiva y participativa. Pero conforme avanzaron los días comenzaron a aparecer señales de agotamiento emocional. Incluso se mencionan episodios de llanto y ansiedad fuera de cámaras. Así que comenzó a aislarse y a cuestionar su participación. Pocos días después se confirmó que Lolita Cortés abandonaba la Granja VIP por recomendación médica. Y es importante mencionar que además de padecer trastorno de ansiedad, Lolita sufre de claustrofobia, razón por la que el público mencionaba que con mayor razón no debía haberse expuesto a un reality así. Y es que aquí hay dos cuestiones que creo que debemos de tomar en cuenta. Y sí, creo que si sufrimos de algún padecimiento, es importante no ponernos en situaciones riesgosas que puedan dispararlo. Pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde debemos dejar de hacer cosas y evitar al mundo por temor a este padecimiento? Muchos piensan que un problema como el de Lolita no puede aislarte y no puede mantenerte alejado del mundo y de nuevas experiencias. Por otro lado están quienes insisten que ella simplemente no debió exponerse. Y aquí me gustaría mucho saber su opinión al respecto. ¿Ustedes piensan que un padecimiento debe limitarte de probar experiencias nuevas? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios, siempre me gusta mucho leer sus opiniones. Y bueno, Lolita había estado teniendo episodios de ansiedad que no fueron televisados, en el que pudimos ver a Manola Díez, otra de las concursantes, mostrándole su apoyo. No te va a pasar nada. Por favor, no te mortifiques. Sácalo. No pasa nada. Momentos antes de abandonar la casa, fue cuestionada por Flor Rubio, jueza del reality, quien le mencionó que durante años Lolita exigió a sus alumnos ser fuertes y llegar hasta el final, pero ella estaba demostrando totalmente lo contrario, y así respondió. Pero tú durante años en otros realities les has dicho a tus alumnos que sean valientes, que sean disciplinados y que lleguen hasta el final. ¿Por qué tú sí puedes desertar, Lola, después del ejemplo que nos has dado? No es que yo pueda desertar. Yo necesito porque tengo una enfermedad mental. Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Yo pensé que lo iba a lograr. Le pido una disculpa al público si tal vez no estoy dando el ejemplo que yo pedí, pero mi primer ejemplo para ellos es cuidar mi salud para seguir parándome en un escenario. Finalmente Lolita abandonó la Granja VIP después de 4 semanas de participación en una escena que conmovió a mucha gente, donde pudimos ver a Lolita corriendo hacia su hija mientras rompía en llanto, al parecer sufriendo otra crisis de ansiedad. Respira. Aquí estoy. Su salida generó una ola de reacciones en redes. Muchos usuarios expresaron solidaridad, reconociendo la valentía al haber priorizado su salud mental. Otros, en cambio, la consideraron dramática e inestable. La mujer que no toleraba la debilidad terminó rompiéndose frente a todos. Y aunque el juicio público fue duro, también es comprensible. El público no olvida y muchos sintieron que estaban viendo una especie de justicia poética. Pero es importante comprender ambas caras de la moneda. Por un lado, la crítica hacia Lolita tiene fundamento. Durante años representó un modelo de dureza que castigaba la vulnerabilidad. Por otro lado, es necesario reconocer que esa dureza no era crueldad gratuita, sino un personaje que le daba trabajo, visibilidad y sustento económico. Y pienso que el problema fue que el personaje se comió a la persona. El colapso en la Granja VIP pudo ser el desenlace inevitable de una vida donde la sensibilidad siempre había sido reprimida. Y para sorpresa de muchos, Yolette envió un mensaje de apoyo y empatía hacia Lolita en esta situación. Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que ya la está pasando mal. Si el público es lo que espera, pues que sepan que soy una dama y que empatizo completamente. Si ella estaba sufriendo, si ella tiene un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir, y yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto por el tema y por su persona. Jamás en la vida me prestaría a atacarla. Yo no puedo tener una opinión de quién es la versión de Lolita hoy en el 2025. Yo la conocí hace 20 años. Yo no puedo saber qué persona es hoy, qué esté atravesando, las pérdidas que ha tenido. Es algo que yo
yo respeto absolutamente y deseo que se sane y se recupere. Es uno de esos momentos que nos recuerdan que la vida y las personas nunca se quedan congeladas en la versión que vimos de ellas hace años. Durante mucho tiempo, la narrativa fue señalar a Lola como la villana implacable y a Yolette como la víctima eterna. Lo más interesante es que la verdadera afectada, Yolette, no eligió el rencor ni el papel de víctima perpetua. Eligió la compasión y la empatía, y al hacerlo mandó un mensaje que pesa más que cualquier polémica. Somos más que la peor versión que tuvimos hace años, y si yo pude soltarlo, ustedes también pueden. Tal vez la enseñanza más valiosa sea esa, que a veces la verdadera evolución no está en ganar un pleito del pasado, sino en dejarlo ir, sanarlo y aprender de él. Y aunque el público tiene razón en cuestionar su falta de empatía del pasado, también es cierto que ella fue parte de un sistema que la hizo ser mucho más fría e inaccesible para poder sobresalir. La historia de Lolita Cortés es la historia del artista que aprendió desde niña que la perfección protege y que el control da excelencia. Y creo que la televisión no la transformó del todo, simplemente amplificó lo que ya estaba dentro de ella. El escenario fue su refugio, pero también su espejo. Cada vez que corregía a un alumno o reprendía una falta, estaba repitiendo la lógica con la que fue criada. Inclusive repetía las palabras que su madre le decía. Y así la mujer que un día juzgó el llanto ajeno, ahora lloraba en pantalla. La que exigió autocontrol a mucha gente, ahora lo estaba perdiendo en vivo. Y en ese contraste reside su mayor redención. La historia de Lolita puede leerse como una lección de la trampa de la fortaleza. Su historia nos invita a replantear el valor de la vulnerabilidad, no como signo de debilidad, sino como parte inevitable del ser humano. La niña que creció bajo castigo se convirtió en la mujer que castigaba a otros. Durante años Lolita fue el rostro de la exigencia, pero el tiempo, la enfermedad y la vida le recordaron algo que no te enseña nadie en televisión, que la verdadera fortaleza no está en no quebrarse nunca, sino en tener el valor de mostrarse humana, rendirse a tiempo y elegirse a uno mismo, incluso cuando el mundo lleva décadas esperando lo contrario. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.